Al fin se cumplieron las expectativas de la mayor parte de los mexicanos con el triunfo de hoy sobre Francia. Tanto las expectativas del 43% de la población, la encuesta de hoy de Reforma pronosticaba el triunfo de la selección mexicana, como las expectativas del 43% que se conformaba con el empate y que las vio rebasadas, esas expectativas. En el margen, el 13% que no creía en la victoria y que hoy se divide entre quienes se suben a la celebración, enhorabuena, y los muy pocos que todavía la rechazan por considerar el triunfo de los poderes establecidos. Pero la atención del fútbol no redujo la intensidad de los debates en los medios sobre los grandes temas de la agenda pública. Aparte de horas de transmisión, de radio y televisión y de centenares de miles de mensajes en las redes sociales, dominó en los medios impresos la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desmintió al ejército y señaló a las Fuerzas Armadas como responsables de la muerte de los menores Brian y Martín Almanza, baleados en Tamaulipas. Apareció este tema en 11 primeras planas de los diarios de hoy, en 6 de ellas como tema principal. Y ni el entusiasmo por el triunfo desvaneció tampoco en los medios por la votación del Pleno de Ministros de la Corte, que determinó que ningún funcionario de alto nivel estuvo involucrado en la violación grave de garantías que se produjo durante el incendio del ABC y que dejó 49 niños muertos. 10 primeras planas se llevó este tema, una de ellas como principal. Y también hay que decir que el fútbol tampoco desplaza la sucia y el enredo de ilegalidades en las campañas políticas de los estados, entre las que destaca el tema de las grabaciones ilegales, difundidas ilegalmente dentro del PAN, que parecen incriminar al gobernador de Veracruz en el financiamiento, también ilegal, a los candidatos del PRI a gobernador y alcaldes en ese estado. 5 primeras planas se llevó este tema, nota principal, todo un récord en la afirmación y en la promoción de la arraigada cultura mexicana de la ilegalidad y particularmente de la ilegalidad política. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, programa de Foro TV, para discutir con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Para los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin, y Pablo Iriart. Pablo Iriart es conductor de En Contexto, Canal 13, de La Manzana, y ¿A qué no sabes? ¿A qué no sabes? En Canal 40, y de Frente al País, en Radio Imagen 90.5, así como director general del diario La Razón, o periodística, de las que aquí hemos analizado, que suscribió la Iniciativa México, que agrupa cientos de medios de comunicación en el país. Con él vamos a seguir cotejando los objetivos de esta Iniciativa México con la agenda diaria de los medios. Muy buenas noches, Gaby. Hola, Pepe. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, Pablo Iriart. Y sin más trámite, pues empecemos con el evento mediático y con los efectos de comunicación del triunfo de hoy de la selección mexicana frente a Francia. Bueno, pues Pablo viene llegando porque viene del Ángel, y porque mira, además viene como con las ¿Me ven las alitas o qué? Exactamente. Viene de Ángel, no. No viene del Ángel, del Ángel, no te olvides. Pero tienes unas alitas por ahí. Bueno, Pepe, yo creo que es un poco normal, ¿no? Finalmente hay una euforia que es entendible, ¿no? Fue un partido bien jugado, fue un partido y bueno, México gana, y creo que no solo porque por supuesto el análisis sociológico casi de banqueta de repente aflora muy rápido y decir es que México necesita una noticia. No, bueno, eso hasta Márquez lo dijo. Bueno, pero en realidad lo que nos gusta es ganar, pues está padrísimo haber ganado. A nadie le gusta perder, pues realmente. Bueno, creo, ¿no? No sé, Pablo, ¿tú cómo ves? No, bueno, coincido plenamente con José Carlos, le gusta perder. Exactamente. Absolutamente a nadie. Me encantó el partido, creo que no hay que
teorizar demasiado si esto es Coincido, sí. esto es políticamente favorable o no. No, es una inyección del ánimo nacional. Estamos contentos, se jugó bien, con profesionalismo, muchachos jóvenes como Giovanni Dos Santos, el defensa, este joven que juega en Holanda, Moreno, lo he visto yo, pero fue una sorpresa. Qué gusto tener paisanos como los que jugaron hoy allá en la cancha de Sudáfrica. ¿Cómo viste la cobertura de las reseñas del juego, los preparativos, la propia cobertura, digamos, de nuestros locutores, reseñistas, comentaristas? Te comento que he visto poco, está mucho el fútbol. Entonces veo poco los noticieros de fútbol, de deportes. Extraño los noticieros de deportes. Los programas parecen hechos para gente que no le gusta el fútbol, gusta mucho más la comedia y la farándula. Y por ahí en los programas de noticias también me temo que se están haciendo noticieros para gente que no le gustan las noticias. Oye, pero es muy importante lo que dice Pablo, me encantó, porque me gusta tanto el fútbol que prefiero no verlos. Yo coincido contigo. Pero sí ves la cobertura en vivo. ¿Ves el juego? Digamos. Veo el comentario. ¿Ya pagas a los comentarios? No, veo los comentarios. He visto Azteca y he visto Televisa, y bueno, están en un estándar bastante aceptable. Lo que ha dado mucho gusto es ver hoy la prensa extranjera, porque cuando jugamos el partido inaugural, cuando México ganamos, y cuando perdieron, ¿no? Bueno, la cobertura de la prensa española hoy es chapeau para México, y nos pusieron del asco cuando inauguramos el Mundial contra Sudáfrica. Dicen, si así va a ser este Mundial, va a ser una mugre, vamos a esperar a que juegue España, y resulta que España se estrelló contra la barrera suiza, y la lección de humildad creo que la aprendió la prensa española. La prensa francesa hoy también, en elogio merecido, no son estas cosas, explosiones de calificativos. Bueno, no, México fue superior, ordenado, con talento, sus cosas. Me da mucho gusto que se hable así en mi país. La prensa francesa ya descalificaba a su propio equipo, a su propia selección. Y hoy fue particularmente dura, Pero los días antes ya veían venir la catástrofe. No está descalificado Francia. No, pero lo que dice Pepe es importante. Es decir, ya teníamos una prensa francesa que con su propio equipo ya tenía problemas, porque el propio equipo tiene problemas, ¿no? Es evidente. Y hoy, bueno, ya se hablaba hace rato también, que estaba yo revisando los portales franceses, bueno, pues hay de todo, ¿no? Desde el descalabro colectivo, el naufragio colectivo, eso me gustó mucho. El equipo francés es un naufragio colectivo. Y yo creo que, bueno, pues la prensa francesa, la prensa europea, de pronto aprende a ser como crítica, ¿no? Tan exagerada como la prensa mexicana. Bueno, porque no creo que fue un naufragio de Francia, no. Perdieron ante un rival superior. Punto. Pero es muy difícil, Pablo, Pepe, yo creo que es muy difícil ser medianamente frío cuando es selección, porque te gana todo, te gana lo vemos desde lo sientes enorme o lo sientes abajo, ¿no? Eso lo vimos en la cobertura pasada, es decir, se generaron expectativas en el primer tiempo, válidas con Sudáfrica, que casi se daba por seguro el triunfo. Entonces fue, digamos, una violación de expectativas cuando mucho se logró empatar. Pero estamos hablando de la cobertura de en general de los periodistas deportivos, se aparta mucho de los estándares del periodismo que quiere ser objetivo, neutral, imparcial. Casi siempre está comprometido con su equipo. Sí, cuando juega la camiseta nacional, en este caso la verde o la roja para los españoles, sí, desde luego hay el espíritu patrio de por medio, ¿no? Fíjate que los ingleses pero además me parece como inevitable, No, los ingleses también, Pepe. Lo que pasa es que tienen esta parte, narran un poquito más frío y después... pero los ingleses son durísimos. Manos de mantequilla le hicieron al portero. Oye, es un balón intratable, es un canguro ese que está jugando ahí en medio de la cancha. Sí, que se te fue. No por ello, pero son muy duros con ellos mismos los ingleses. Es decir, y hay estudios muy interesantes, estudios de comunicación que presentan luego en los congresos, porque así son estos estudios, de que los ingleses no son muy cercanos, muy apegados a su selección nacional, son muy apegados a sus equipos, al Manchester, al Arsenal, a todo esto, pero a la selección nacional no son tan apegados. Son críticos, son duros, pero
bueno, nos estaríamos yendo al otro lado del extremo. Es decir, por un lado puedes tener a los que se desgarran y finalmente... Exacto, es el otro... Yo escuchando, vi el juego de Chile en televisión chilena, ¿no? Que también fue extraordinario, porque entonces los narradores chilenos un poquito más acotados, pero de repente, bueno, estaban desbordados. Creen, yo he tenido contacto telefónico en Chile, creen que van a ser campeones del mundo. Sí lo creen. Le ganaron 1-0 a Honduras. Sí, pero así sí lo creen, sí. Perdemos la cabeza. Y se perdió la cabeza aquí cuando se empató con Sudáfrica. Exacto. Fue en un programa de radio, en imagen. Jugó muy bien México. Me gustó cómo jugó. Sí, faltó meterla. A veces se mete, a veces no. Pero jugó muy bien contra el anfitrión. Tipos que corren. Hubo coordinación. Me gustó bastante cómo jugó México y se me vino el mundo encima. Se me vino el mundo encima, claro. Claro. Porque tampoco y ahora con Francia, muchos amarguetas van a decir, es que Francia es un equipo que está dividido. Está en decadencia, que está en descomposición. Les recuerdo a los jóvenes sobre todo, Alemania fue campeona del mundo en 74 en medio de una enorme división interna y con toda la prensa en contra. Y los efectos del triunfo. Pues siempre hay efectos en el ánimo social, lo comentábamos hoy en Radio Ibero, bueno, la gente que estaba histérica una hora antes y que no te daba el paso, casi atropellaba, al salir nos sonreía y nos daban el paso, es decir, nos hicimos más civilizados y más apegados en general, a más sentido de pertenencia. Pero yo creo que Pablo acaba de decir una palabra importante, Pepe, yo creo que sí es muy importante porque te sientes contento, te sientes que formas parte, se te pasa un ratito sentido de pertenencia y lo que tú quieras, pero sientes que formas parte, sientes que las cosas cambian, que a pesar de, aquí tenemos un tapiz de periódicos en donde el 90% de las noticias son pues malas, sangre, lo que tú quieras, y de repente dices, pues hay un momento que vale la pena. Yo creo que ese hay que disfrutarlo. Sin duda también lo puedes llevar al extremo. Yo ahí creo, un poco decía Pablo hace rato que él ha estado viendo un poquito de televisión, un poquito de TV Azteca. Yo sí creo que las televisoras lo están llevando a un extremo porque hay demasiado tiempo de cobertura. Tú tienes 2 horas de programa, 3 horas de programa, no sabes qué hacer, entonces tienes pues al comediante que es una bromita bastante estúpida, tienes los estereotipos, hay ciertos... Yo creo que ahí hay que cuidarlo más. O sea, yo creo que ahí sí los medios de comunicación deberíamos estar un poquito más atentos en qué estamos haciendo con esas muchas horas que te sobran, que el juego dura lo que dura, y entonces sí las llenas de, y no dudo que de aquí a mañana vas a tener 300,000 veces el gol, 300,000 veces la entrevista con no sé quién, 300,000 veces, eso es otra cosa. Pero yo creo que ahorita, en este momento, pues tenemos eso, un bálsamo, un momento donde te sientes contento. También tendrá efectos en la política. ¿Tú crees? Sí, en general, pues por un apego a las instituciones y bueno, también puede ser, me llamó mucho la atención que no hubiera un mensaje del presidente. Sí. Gran oportunidad ahora de tener un mensaje que realmente conectara con la gente, porque los mensajes anteriores no han conectado como hubiera sido deseable. ¿Y quién se apega a las instituciones en estos momentos? Realmente estamos viendo una crisis de credibilidad de las instituciones que se golpean desde las propias instituciones. O sea, hay un asunto grave. Por eso creo que es buena sin político a el triunfo de la selección. Es que 2-0 que le ganamos a los subcampeones del mundo con un plantel extraordinario es bueno para el ánimo, por saber por lo menos que no solo soy paisano del pozolero, del JJ, sino que también tengo un paisano que se llama Rafa Márquez, que es un señorón y que destaca allá en Sudáfrica, y de Moreno y de Giovanni y de tantos otros, también son mexicanos, y esta parte positiva que hay que darla, equilibra las cosas. No solamente tenemos aquí a pura escoria cortando dedos en los secuestros o robando drogas y vendiendo cosas. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte, vamos a volver con estos temas que dice Pablo en un minuto, ¿no? Que son los temas que no dispersó el fútbol, ¿no? La investigación de la Comisión de Derechos Humanos contra la Secretaría, la resolución de la Corte sobre la guardería ABC y las grabaciones y su difusión que incriminan en la ilegalidad por igual al PRI y al PAN. En un minuto regreso. Estamos de regreso con
una discusión relámpago del tratamiento de los medios a cada uno de los principales temas que han sobrevivido a la euforia futbolera: la investigación de derechos humanos contra la Secretaría de Defensa, decíamos, la resolución de la Corte sobre la guardería ABC y las grabaciones del gobernador de Veracruz y su difusión, que incriminan por igual, decíamos, al PRI. Y vamos también a involucrar en esta última parte de la conversación, bueno, ¿qué tiene que ver toda esta agenda con la Iniciativa México, de que formas parte, Pablo, que forma parte de tu casa informativa, periódico La Razón? Sí, no pretende ni endulcorar la realidad, ni cambiarla, ni dejar de dar información. Simplemente es un esfuerzo por dar a los esquemas informativos para dar también noticias positivas. Los héroes anónimos no pueden estar todos en las páginas de los periódicos ni en la pantalla de televisión, pero sí algunos casos van a ser destacados, y por ahí vamos a encontrar también otra forma más equilibrada de ver la realidad. A ver, yo aprovecho, Pepe, Pablo, y eso es lo que estás planteando. A ver, tú dices, hay ciertos temas que a pesar del triunfo de la selección y a pesar de lo que sea, ahí se mantienen. Y yo creo que algo que hay que reconocer cada vez más es que hay un sector muy importante de la población que, por lo que sea, por las redes sociales, por lo que tú quieras, que no permite que los temas se diluyan. Posiblemente hace muchos años esto no hubiera sucedido, porque no había la manera de articularte ¿no? Y hoy de repente dices, a ver, sí, está ganando la selección, está buenísimo, pero hay una parte muy importante de la población que dice, pero ojo, sigue existiendo el tema y el asunto de ABC, este asunto de la filtración y de la publicación de las conversaciones del gobernador de Veracruz y lo que tú quieras. Pero hay un sector de la población que, para bien o para mal, ahí está insistiendo. Casi me atrevería a decir, Pablo, que lo interesante hasta de la Iniciativa México es de repente decir, solo son los medios, sino hay un sector muy importante de la población que está insistiendo en que los temas no se agotan, en que con todo hay que hablar de ello. Pues sí, Pepe, porque no te sustraes, de ello, claro. Son medios que cada vez están más volcados al mercado, al público, que al Estado, como era hace décadas. Entonces, y eso es muy importante. Entonces no se pueden desconectar y vean los medios, vean noticiarios, vean todo que está, no hay ese distractor del fútbol, como se decía muy estereotipadamente hace décadas también, narcotizador de los problemas nacionales, etcétera, sino que ahí están conviviendo el debate de los asuntos estos que son muy serios, y también la gratificación de la gente con un distractor muy válido, muy legítimo, Pablo. Sí, claro, tiene que haberlo, y los temas nacionales ahí están, y el rol de cada medio ahí está. Los periódicos, la televisión, la radio, tratando de decir el qué de las cosas, el qué pasó, y los periódicos, tratando de hacer pensar a la población, a los lectores, explicando el por qué o cuál es la consecuencia de las cosas. Estoy refiriendo al caso Veracruz. Por ejemplo, que ustedes hoy lo traen en la portada. Es decir, el de Veracruz fue cachado en escuchas clandestinas, ¿no? Y la otra es decir, el partido en el gobierno, difunde escuchas ilegales. Esto me remite a Venezuela, esto me remite inclusive a prácticas soviéticas. O sea, que el partido en el gobierno tenga a su mano el aparato de espionaje del Estado y los mira lo que dicen, y además quieren que lo castiguen. No dudo yo que Fidel Herrera sea todo lo que se dice de él, ni que Veracruz haya corporativismo, etcétera, etcétera. Pero pero no me dice nada nuevo. Lo verdaderamente grave, un gobierno de un partido que se decía diferente haga las mismas prácticas, y que peor todavía, y que las exhiba su partido en una contienda electoral. Eso es hacer pensar. Bueno, pues es que hay un artículo del Código Penal donde dice que el que difunda este tipo de materiales ilegales, pues tiene de 6 a 12 años. Es decir, el señor Nava estuvo ayer difundiendo una conferencia de prensa de grabaciones ilegales. Pregunto, ¿va a ser el mismo tratamiento para el señor Nava que para la señora Purificación Carpinteiro, por ejemplo? Esa es buena pregunta en tu caso. Ahora, yo nada más me pongo como abogado del diablo, y sobre todo reviso lo que en las propias redes sociales, por ejemplo, se iban un poco con el titular de La Razón, con el periódico que tú diriges, y otros, ¿no? Pero decía, el tuyo es muy además son ustedes muy puntuales en este asunto. Y de repente dices, a ver, ¿cómo le haces, Pablo, para que con todo
no se distraiga la atención de que sí hay actos de corrupción, ¿no? Me estoy poniendo como Valde. Es decir, sin duda las conversaciones nos dicen que Fidel Herrera hace un montón de cosas también ilegales, ¿no? Ilegales. Desde el punto de vista. Entonces, no distraer de eso y de repente caer en, claro, pero eso no importa porque ilegal fue la primera parte. Es decir, estamos ahí en un juego muy perverso. Como nos hemos brincado, como vivimos en la impunidad perpetua, donde se vale publicar una conversación o transmitirla en radio, lo que sea, cuando de repente ustedes o alguien más dice, espérense, es que lo ilegal está en traer la conversación, porque es una conversación, son escuchas ilegales, como ustedes lo están diciendo. Entonces, ¿cómo logras hacer pensar sin quitar el énfasis? También, pero ¿cuál es lo de fondo? Sí, desde luego que hay, por lo que dice ahí, por lo que dice la grabación, ilegalidades que piensa cometer Fidel Herrera. Te voy a mandar recursos. Bueno, cometer una ilegalidad, Bueno, a mí no me dice nada nuevo. Y sería bueno probarlo y que se presentaran todas estas cosas en el Instituto Electoral de Veracruz. Pero lo realmente grave para la salud del país es que se utilice de parte del Estado o del partido que está en este momento con la jefatura del Estado la ilegalidad para derrotar a sus opositores. Ahí me parece el punto gravísimo. No tengo la menor confusión de que es más grave. Muy bien. No, me parece perfecto y coincido. Y respecto de los demás temas, tenemos esta resolución de la Corte que se llevó pues la mayor parte de las portadas principales y de las horas y de radio y televisión. Tenemos ahí también otro tema fundamental, es decir, un gobierno, ¿no?, que tiene una estrategia contra el crimen organizado, por la SIGA, como le llama ahora, una lucha por la seguridad pública, pero que no ha cuidado este aspecto de la muerte de inocentes, sino que pues ha tratado de encubrirlo. Un órgano como la Comisión Nacional de Derechos Humanos pone en el debate en estos días, y no pueden ocultarse ni desvanecerse, pues esta investigación que echa abajo la versión oficial del ejército. Sí, y ustedes que se dedican al tema medios, pues aquí pueden ver, y está sobre la mesa, el barroquismo de algunos periódicos para decir algo. Aquí tengo la jornada CNH Sedena, o sea, ya tienes CNDH Sedena miente en el caso de los 2 niños Almanza. No sé, pero ve mi razón. Fuego directo de militares mató a los niños Brian y Martín, CNDH. Eso es llamar a las cosas por su nombre, digo yo. Sí. Y Milenio traía una cabeza muy buena también. Sí. El Universal es muy interesante porque hace un juego, mientras que abajo. Sí. Mientras que aquí la Comisión de Derechos Humanos dice que el ejército mismo mató a niños. En Nueva York, en Naciones Unidas, la secretaria de Relaciones está participando en un compromiso. Es muy bueno lo que hace el Universal. Es excelente este contraste. ¿Por qué se puede hacer? Cuando protestamos por la ley Arizona. Podríamos contrastar con el trato que le damos a los centroamericanos. No, aquí en la Ciudad de México, en la cárcel para inmigrantes que hay en Iztapalapa, de acuerdo con Naciones Unidas, 49% de los que ingresan ahí son golpeados. ¿Qué decimos? Nada. Nuestra legislación permite a cualquiera pedirle papeles en la calle para demostrar de dónde es y quién es. Todo lo que exigimos en Arizona no lo hacemos acá. Y no lo estamos haciendo explícito de esta forma. Yo sí creo, y me gusta mucho también lo que está apuntando Pablo, yo creo, por ejemplo, aquí tenemos en el corte Burs, Caram y Molinar inocentes. Esto también tiene su jiribilla. Pepe, y lo hemos comentado, lo comentamos el día de hoy. Nada más que no es precisa, Exacto, porque no son inocentes como tales. El tema es cómo hacer un asunto tan difícil que es agravante, agravia realmente a los afectados, pero a la sociedad también, ponerlo en una cabeza que signifique el respeto a las personas que están dolidas, con toda la razón, porque sus 49 niños se murieron, y que buscan justicia, pero también lo que ha sido muy difícil, y yo la verdad es que creo que pocos diarios lo han logrado en sus cabezas, de repente darle justicia a un debate tan complejo. Yo creo que ninguno lo logró, de hecho, pero también hay que decir, bueno, los medios no lo procesan, pero es que también los voceros fueron muy malos. Es decir, el ministro Saldívar generó unas expectativas que eran incumplibles,
a costa del prestigio de la Corte, es decir, quedó como héroe, pero la Corte quedó como la que finalmente estaba encubriendo supuestamente. Bueno, y lo que dicen, y lo que planteó, lo que ocurrió ayer en la Corte, lo que se transmitió, también es para poner los pelos de punta. Dice la Corte que rechazó, por mayoría de votos, que las estancias infantiles subrogadas del IMSS estén generalizadamente mal. Oye, a ver, fueron ahí. ¿Cómo sometes a votación? Sí, como si fuera un tema de votación. Mandaron unas personas, nos dijeron que mandaron personas a verificar, a ver todo eso, y dijeron que están mal. Somete a votación, no, están muy bien. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, pero qué buen análisis hemos hecho. Hay que Pablo. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Nos vemos, nos oímos, nos escribimos y nos tuiteamos en la que de mañana viernes. A continuación, el centro del debate. Alanís.